Natalia, Manuela, buenos días, ¿cómo están? María Alejandra, muy buenos días. Ana Sofía, ¿cómo van? Bueno, el Juan Jacobo, buenos días, ¿qué tal? Les cuento que el viernes va a haber el viernes, tengo entendido que el viernes y el próximo martes no, la universidad dio como días libres, o sea que el próximo martes nosotros no tenemos actividad. El próximo viernes, me parece que es a las 10 de la mañana, va a haber una actividad como para ilustrar lo que es el proceso de publicación en revistas. Va a haber como una charla, como nosotros estamos haciendo un trabajo con miras a poderlo publicar en revistas, ojalá internacional. Sería muy bueno que si no habiendo clases y teniendo de pronto el tiempo, eh, tratan ustedes también de conectarse a la charla para que tengan un panorama de lo que es el proceso de publicación en revistas internacionales o nacionales, y eso nos va a ayudar mucho en el proceso de escribir el documento, hacerlo con base en las directrices que dan algunas revistas o algunas editoriales internacionales. Para los que quieran, entonces, ojalá todos lo pudieran hacer de alguna forma como conocimiento para ustedes que están en este mundo ya académico, que tienen que estar revisando información académica, y que muy bueno si logran también hacer aportes académicos con información que no se conoce, porque eso es lo que estamos buscando con el trabajo que estamos haciendo. Hasta ahora hay una información conocida con respecto a cada una de las reacciones asociadas a medicamentos que cada uno de ustedes está estudiando. Pero cuando entramos a una base de datos de farmacovigilancia y nos encontramos con un montón de información que no ha sido procesada, que no ha sido analizada, sobre la cual no hay conclusiones, entonces es un montón de información totalmente nueva con la cual podemos generar un impacto muy importante, permitiendo conocer una realidad que hasta hoy es desconocida. Pero no basta eso, hay que hacer el artículo con base en unos parámetros, con base en unos estándares de calidad, con base en unos requisitos, y es bueno que ustedes los conozcan, de suerte que los que estén bien animados intenten inscribirse. Yo le mando a Esteban, a nomás terminemos la clase, les mando como el link, a ver si acepta la inscripción de ustedes, y qué bueno que lo puedan hacer, porque si vamos hablando el mismo lenguaje respecto a la calidad del trabajo, a cómo debe ser confeccionado, eso nos da más posibilidades de que el artículo sea aceptado y sea entonces publicado. Esa actividad va a ser el viernes, y recuerden que el viernes pues la universidad dio libre, entonces
Sin embargo, hay tantas cosas para ustedes para estudiar, para adelantar, pero ojalá pudieran sacar el ratico y creo que sería de una gran utilidad hacia futuro. Muchas de estas cosas uno no sabe en qué momento le sirven y marcan, digamos, una diferencia importante entonces. El tema que nosotros vamos a revisar hoy es el tema de los antiinflamatorios que son más utilizados en patologías gastrointestinales. En realidad, la inflamación es un proceso común al ser humano, siendo ya un proceso patológico, cuando se empiezan a lesionar ya las membranas, cuando se empiezan ya a degradar los ácidos araquidónicos y participan las ciclooxigenasas, las lipoxigenasas, participa el sistema inmune, liberando interleuquinas, factor de necrosis tumoral, participan los linfocitos NK haciendo, digamos, ya un daño sobre los tejidos, a veces generando reacciones inmunes o autoinmunes, entonces se van produciendo daños en diferentes partes del cuerpo. Uno de los órganos que puede sufrir el impacto de los procesos inflamatorios, se cree que mediados por el sistema inmune en la forma de autoinmunidad, es el intestino y el colon. En el intestino, la enfermedad inflamatoria que tiende a generarse es la enfermedad de Crohn. Y en el colon, las colitis ulcerativas. Ambos cuadros corresponden entonces a lo que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal. De suerte que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos formas, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Pues bien, no se sabe bien la causa de estas enfermedades. Hasta ahora no está muy claro qué ocurre. Parece que participan mucho las bacterias que forman parte de la flora intestinal, que se considera normal. Y esa flora de alguna manera empieza a ser absorbida a través de las mucosas y se empiezan a generar, eh, digamos, señales anormales y se empieza a identificar la mucosa intestinal y colónica como una mucosa extraña, con proteínas extrañas, y se empieza a generar una lesión autoinmunitaria. Esa es una de las teorías que más fuerza ha cogido. Y para el manejo de esta enfermedad, entonces, hay unas alternativas que tienen propiedades antiinflamatorias, pero que no son sustancias del grupo de los AINES. Nosotros ya vimos los AINES cuando vimos el tema de dolor. Es, los AINES tienen propiedades antiinflamatorias, sin embargo, los antiinflamatorios que se usan en estas enfermedades no son los AINES. Generalmente para estas enfermedades inflamatorias gastrointestinales se recomiendan más, entre otros, los aminosalicilatos. Ese es un primer grupo de sustancias importantes. Dentro de esos aminosalicilatos, sobre todo tenemos el ácido 5-aminosalicílico, que es un derivado, digamos, del ácido salicílico, derivado de la aspirina. Pero este es el ácido 5-aminosalicílico. En el carbono 5 se le ha adicionado los aminosalicilatos. Aminosalicilatos. Dentro de estos aminosalicilatos hay unos que contienen solo el ácido 5-amino
salicílico, y otros que tienen ácido 5-aminosalicílico combinado con otras moléculas. Hay una muy común que es la sulfasalacina, que es una sulfa, un antibiótico, que se combina con el ácido 5-aminosalicílico y forma lo que se llama la sulfasalacina. Tal vez ese es uno de los medicamentos más importantes que se ha tenido para el tratamiento de estas, mm, sobre todo de la enfermedad de Crohn. La sulfasalacina. Entonces ese es uno de los ejemplos de los aminosalicilatos. Otro grupo que también se usa en estas enfermedades inflamatorias gastrointestinales son los corticoides. Dentro de los corticoides nosotros tenemos algunos, como la prednisona, la prednisolona, la dexametasona, la hidrocortisona, la betametasona, la metilprednisolona y la budesonida. Les voy a repetir. Dentro de ese grupo de los corticoides que tiende a utilizarse en los pacientes que tienen colitis ulcerativa y también en la enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, ahí tenemos entonces la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, hidrocortisona, betametasona y budesonida, entre otros. También se ha usado otro grupo para este tipo de enfermedad inflamatoria intestinal que son los análogos de las purinas. Dentro de los análogos de las purinas tenemos sobre todo la azatioprina y su derivado, la 6-mercaptopurina. Esos son análogos de las purinas, azatioprina y 6-mercaptopurina. Tenemos también medicamentos del grupo de los antifólicos. Un medicamento que tiene propiedades antifolatos es el metotrexato, que también se usa en esta enfermedad. Tenemos también inhibidores del factor de necrosis tumoral. Dentro de estos inhibidores del factor de necrosis tumoral tenemos sobre todo el infliximab. Ese es uno de los medicamentos, digamos, importantes que se ha utilizado, digamos, más tradicionalmente. Y también tenemos el adalimumab y el certolizumab. Entonces, en este grupo de los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, tenemos el infliximab, el adalimumab y el certolizumab. Y tenemos un grupo también que se llama bloqueador de las integrinas. Las integrinas son unas moléculas de adhesión que están en las células endoteliales y a las cuales se unen los leucocitos para por un proceso de diapéresis hacer procesos, digamos, de defensa, quimiotaxis. Bloquear esto, bloquear las integrinas, ayuda también entonces a tener un efecto antiinflamatorio. Ahí tenemos como ejemplo del bloqueador de las integrinas el natalizumab. Natalizumab. Entonces, les repito inicialmente los grupos de medicamentos útiles en las enfermedades gastrointestinales de origen inflamatorio o de componente inflamatorio. Aminosalicilatos, principalmente sulfasalacina. Corticoides, principalmente prednisona, prednisolona, hidrocortisona y metilprednisolona, entre otros.
Análogos de la purina, azatioprina y 6-mercaptopurina. Antifólicos, como el metotrexato. Inhibidores del factor de necrosis tumoral, infliximab, certolizumab. Y bloqueadores de las integrinas, natalizumab. Bueno, generalmente estos medicamentos se han indicado en la enteropatía inflamatoria, que como les decía, abarca dos variedades, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa tiende a afectar más el colon, es una enfermedad que tiende a dar más con diarreas sanguinolentas, en tanto la enfermedad de Crohn es una enfermedad que tiende a afectar porciones del intestino, a veces puede hacer fístulas, diarreas, y son enfermedades en realidad de difícil manejo para las cuales hoy no hay un tratamiento curativo específico. Como la etiología no está muy claramente definida, pues el manejo que se hace por hoy es un manejo sintomático, antiinflamatorio, entendiendo que apenas las mejorías pueden apenas alcanzar un 60% de los pacientes y son comunes las recaídas y son comunes a veces utilizar diferentes instancias combinadas de estos tratamientos. Permítanme un segundito. Bueno, no sé hasta ahora lo que llevamos, si tengan alguna inquietud,
Si tienen alguna duda. Y si no, para que comencemos a hablar del primer grupo, que son los aminosalicilatos. Bueno, hasta ahora todo bien entonces. Estos aminosalicilatos, bueno, Juan Felipe, muy bien, muchas gracias. Estos aminosalicilatos, el medicamento más importante de ese grupo es el ácido aminosalicílico. Lo que se busca con el ácido aminosalicílico es con el ácido 5-aminosalicílico. Lo que se busca es lograr un efecto generalmente tópico, local, a nivel, digamos, gastrointestinal. Sin embargo, este ácido se absorbe aproximadamente un 30% y puede llegar a producir entonces efectos adversos. Para tratar de reducir eso, luego de administrarlo por vía oral, también se han diseñado formulaciones para administración, digamos, a nivel del sigmoides, por ejemplo, o a nivel del recto, y de esa manera tratar de reducir los efectos adversos. Hay diferentes formulaciones. Tenemos, por ejemplo, que son aminosalicilatos, que contienen ácido 5-aminosalicílico. Tenemos la sulfasalacina, tenemos la olsalacina, tenemos la valsalacida y tenemos la mesalacina. Esas son algunas de las formulaciones que contienen ácido 5-aminosalicílico. Sulfasalacina, olsalacina, valsalacida y mesalacina. Como les decía, una de las más comunes, más tradicionalmente usadas, ha sido la sulfasalacina. Estos aminosalicilatos se dividen en dos grupos. Uno que son los compuestos azólicos y otros que son los compuestos de mesalacina. Vamos a hablar inicialmente entonces de los aminosalicilatos del grupo de los compuestos azólicos. Ahí tenemos nosotros la sulfasalacina, la valsalacina, perdón, la valsalacida, la olsalacina. Esos son los tres medicamentos que forman parte de ese grupo de los compuestos azólicos. Estos contienen generalmente el ácido 5-aminosalicílico unido por un enlace entre dos átomos de nitrógeno que se llama un enlace azo, por eso se llaman compuestos azólicos. Contienen el ácido 5-aminosalicílico unido por un enlace azo, que es un enlace N, triple enlace N. Se pueden unir azólicos con Z, Natalia. Los azólicos con Z serían la sulfasalacina, ¿sí? Natalia, bien. La sulfasalacina, la valsalacida y la olsalacina. Esos son los compuestos azólicos. Recuerden que estos compuestos azólicos tienen entonces la molécula de 5-ácido aminosalicílico que está unida a otra molécula. Puede ser otra molécula de asa o puede ser otro compuesto. En el caso, por ejemplo, de la sulfasalacina, la molécula de 5-ácido aminosalicílico se suma a otra molécula que es una sulfapiridina, que es una antibacteriana. En el caso de la valsalacida, la molécula de 5-ácido aminosalicílico
se une a otra molécula de aminobenzolalanina, en el caso de la valsalacida. Entonces, en el caso de la sulfasalacina, tenemos al 5-ácido aminosalicílico unido a una sulfapiridina. En el caso de la valsalacida, al ácido 5-aminosalicílico se une una molécula de aminobenzolalanina. Y en el caso de la olsalacina, tenemos dos moléculas de ácido 5-aminosalicílico unidas. Estas formas azo permiten una reducción de la absorción a nivel del tracto gastrointestinal, lo cual puede ser favorable, sobre todo para que no se absorba mucho en intestino delgado. Y la molécula pueda llegar a la parte más distal y al colon, que es donde generalmente está la patología. Y de esa manera la podemos hacer entonces mucho más biodisponible. En el colon, estos compuestos generalmente son desdoblados por las bacterias intestinales, liberando sus componentes fundamentales. Una vez se libera el ácido 5-aminosalicílico, él va a cumplir un efecto antiinflamatorio. En el caso de la sulfa, parece que la sulfa va a reducir la carga bacteriana a nivel intestinal y eso genera entonces, digamos, un efecto favorable. De los aminosalicilatos, también el otro grupito son los compuestos de mesalacina. Doctor, qué pena. Ujú. La osalacina, el ácido 5-aminosalicílico se une con qué molécula? Es que no lo Con conozco. otra molécula de ácido 5-aminosalicílico. O sea, en la olsalacina tenemos dos moléculas de ácido 5-aminosalicílico unidas Ah, por, bueno. por el enlace azo, ¿sí? En la valsalacida tenemos el ácido 5-aminosalicílico unido a una aminobenzolalanina. Y en la sulfasalacina tenemos el ácido 5-asa, ácido 5-aminosalicílico unido a la sulfapiridina. ¿De acuerdo? Pero en la olsalacina no hay ni una molécula diferente, sino que las dos son moléculas de ácido 5-aminosalicílico. Bueno, en el caso de los compuestos de mesalacina, y estas permiten la reducción, sí, estas formas azo lo que hacen es que al estar unidas no se absorban tanto en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque si se absorben en el intestino delgado, ¿qué ocurre? Van a ir a la sangre y no van a estar disponibles en el sitio que es el colon donde tiene que generar el efecto. Entonces, unir el ácido 5-aminosalicílico a estas otras moléculas permite que se reduzca la absorción, o sea, entre otras cosas, incrementaría la biodisponibilidad porque la sustancia va a avanzar sin absorberse hasta el colon y va a tener una biodisponibilidad en el sitio de acción que es ahí localmente en el colon. Sí, queda claro eso entonces, ¿cierto? Bueno, Ana Gili, muy bien. En el caso de los compuestos de mesalacina, estos compuestos solo tienen ácido 5-aminosalicílico, no tienen más. Hay varias formulaciones, digamos, de esos compuestos de mesalacina que solo tienen, digamos, ácido 5-aminosalicílico. Hay unas pentasas microgranuladas
de liberación sincronizada, que básicamente es ácido 5-aminosalicílico, que lo liberan en el intestino delgado. El azacol es otra molécula también de esos compuestos de mesalazina, que solo contienen ácido 5-aminosalicílico y tiene la ventaja de que está recubierta para liberarse a un pH de 7, que es el pH que tenemos generalmente en el intestino. Llegaría en menor proporción, pues en realidad las cantidades que se absorben de estas sustancias a veces son muy variables, pero lo que se busca básicamente es que no se degraden, por ejemplo, en el ambiente ácido del estómago, sino que se liberen en el ambiente alcalino del intestino. Obviamente esto pudiera influenciar en que al haber un mayor tránsito intestinal, pues pudiera degradarse y de pronto pudiera tener problemas en la cantidad que llega finalmente al colon. Hay otra forma de compuesto de mesalazina que se llama la lialda. Esa lialda solo contiene entonces ácido 5-aminosalicílico, lo mismo que la azacol y lo mismo que la pentasa microgranulada que ya les había mencionado. Es una resina dependiente del pH, que esa sí logra liberar el ácido 5-aminosalicílico a nivel del colon. Algunas de estas formas farmacéuticas vienen para administración en enema, esa es otra cosa importante para ayudar entonces a ejercer un efecto local mucho más adecuado. Generalmente el ácido 5-aminosalicílico, con él ocurren dos cosas. Una, que se pueda absorber. Cuando se absorbe ese ácido 5-aminosalicílico, ¿administración en qué? Les había comentado que les había comentado que los aminosalicilatos, nosotros tenemos unos compuestos, digamos, unidos por enlaces ASO, ¿cierto? En el cual, bueno, ya les voy a comentar. Entonces, para resumirles un poquito estos aminosalicilatos, les había comentado que teníamos dos grupos de formas farmacéuticas de ellos. Uno, los compuestos de ácido 5-aminosalicílico unidos por un enlace ASO, que puede ser a otra molécula de 5-aminosalicílico o a otras moléculas diferentes. Eso está claro. Y los compuestos de mesalazina, en la cual podíamos tener diferentes formas, las pentasas, el azacol, la lialda, y algunos de estos entonces son formas microgranuladas que vienen preparadas para liberarse en el pH intestinal, pero comentábamos que eso puede a veces alterar la biodisponibilidad y entonces también han desarrollado formas farmacéuticas que no se dan por vía oral, sino que se administran intrarrectalmente para tener un efecto a nivel del sigmoide, por ejemplo, o del recto en las rectos sigmoiditis, o también tener un efecto a nivel de la parte más distal del colon. Una vez el asa está en el intestino, él puede absorberse una porción y se metaboliza por N-acetilación a un metabolito inactivo. Se cree que es esa molécula de asa la que tiene efectos antiinflamatorios.
En el caso del ácido 5-aminosalicílico se sabe que puede, entre otras cosas, por ejemplo, inhibir las ciclooxigenasas, también puede modular la acción de las lipoxigenasas. Si inhibe las ciclooxigenasas, disminuiría la formación de prostaglandinas. Si modula las lipoxigenasas, disminuye la formación de leucotrienos, ambos siendo sustancias proinflamantes. Puede también el ácido 5-aminosalicílico interferir en la producción de citoquinas inflamatorias. Igualmente puede inhibir la formación del factor nuclear kappa beta. Y se sabe también que el ácido 5-aminosalicílico puede disminuir la actividad de los linfocitos del tipo NK o células natural killer. ¿Qué reacciones adversas se describen, por ejemplo, con estos medicamentos del grupo de los aminosalicilatos? Puede haber entonces reacciones tanto a la porción de sulfapiridina y las sulfas, por ejemplo, tienden a producir a veces muchas reacciones dermatológicas en la forma de urticaria, en la forma de rash, que puede llegar incluso hasta el síndrome de Steven-Johnson y a la necrolisis epidérmica tóxica. Se sabe que hay acetiladores lentos de sulfapiridina. Esos acetiladores lentos es una variante farmacogenética y estos pacientes pueden entonces hacer más reacciones adversas cuando usan estos medicamentos. Se puede producir intolerancia a estos aminosalicilatos. Hasta 40% de los pacientes pueden hacer intolerancia, por ejemplo, en el caso a la sulfasalacina. Se pueden presentar, entre otras reacciones, la náusea, las cefaleas, las artralgias, dolores musculares. Se puede presentar una supresión de la médula ósea y pueden haber también reacciones de hipersensibilidad. Eso también se puede llegar a presentar. La hipersensibilidad se puede presentar tanto al componente sulfamídico como al componente del 5-ASA. Y esa reacción de hipersensibilidad se puede manifestar en la forma de fiebre, dermatitis exfoliativa, pancreatitis, neumonitis, anemia hemolítica, pericarditis y hepatitis. En el caso de las sulfas, el componente de la sulfasalacina, recuerden que la sulfasalacina es sulfa más ácido 5-aminosalicílico, esa porción de la sulfa puede interferir con la absorción del ácido fólico y puede llegar a tener entonces lo que se llama un efecto antifólico, generando una disminución en las cantidades de ácido fólico en el cuerpo y produciendo una anemia megaloblástica. Para evitar este problema, generalmente si se usan más de 2 gramos diarios de sulfasalacina, se recomienda dar suplementos de ácido fólico en la forma de 1 miligramo al día. En el caso de la olsalacina, se puede llegar a presentar diarrea secretoria y también se han descrito lesiones tubulares a nivel renal por el ácido 5-aminosalicílico. También nefritis intersticial, principalmente con la mesalacina. Entonces, con la olsalacina se ha descrito diarrea secretoria y con la mesalacina se ha descrito más nefritis intersticial.
Algunas veces estas reacciones pueden agravar las colitis, que es otro de los fenómenos que se debe tener muy presente. El otro grupo de medicamentos útiles para estas patologías inflamatorias gastrointestinales son los corticoides. Dentro de este grupo de los corticoides tenemos principalmente los glucocorticoides. Y ahí tenemos principalmente la prednisona, la prednisolona, como dos agentes que se usan mucho por vía oral. Tenemos otros para uso parenteral, como son la hidrocortisona y la metilprednisolona. Estos corticoides orales, sobre todo prednisona y prednisolona, se dan generalmente una vez al día por vía oral. También tenemos enemas o supositorios de hidrocortisona, que puede generar un efecto más que todo en el colon, disminuyendo la absorción sistémica. Porque estos medicamentos del grupo de los corticoides son medicamentos que tienen efectos sistémicos muy diversos y pueden llegar a generar múltiples reacciones adversas, de suerte que el uso de los enemas puede ser importante para tratar de disminuir la absorción rectal y disminuir entonces los efectos adversos gastrointestinales. Tenemos una forma farmacéutica de budesonida, bude con B larga. Este es un análogo de la prednisolona que se utiliza para administración oral. Importante que se metaboliza por las YP3A4 y tiene una biodisponibilidad muy bajita de apenas un 10%. Con respecto a los glucocorticoides, estos medicamentos tienen farmacodinámicamente múltiples efectos o acciones farmacológicas. Por ejemplo, ellos disminuyen la producción de interleuquinas, sobre todo de interleuquina 1, disminuye la producción de factor de necrosis tumoral, disminuye también la producción de interleuquina 8, disminuye la producción de moléculas de adhesión celular, disminuye la transcripción de la sintasa de óxido nítrico, que también participa en procesos inflamatorios, disminuye la activación de las fosfolipasas, que degradan ácidos araquidónicos, disminuyen la ciclooxigenasa 2 y disminuyen la formación del factor nuclear kappa B, que es una forma proinflamante de origen nuclear. Entonces, como ustedes ven, los corticoides tienen múltiples sitios de acción y generalmente se reservan para pacientes con enteropatías inflamatorias más grandes. Doctor, Los aminosalicilatos son la opción, digamos, inicial, ¿sí? doctor, ¿me podría repetir la última parte de las fosfolipasas? Es que me quedé ahí. Tranquilo, claro que sí. Los glucocorticoides tienen múltiples acciones. Recuerden que ellos pueden tener acciones en el núcleo o pueden también tener acciones extranucleares. Dentro de las reacciones, dentro de las acciones que se describen tenemos disminuir la producción de interleuquinas, sobre todo interleuquina 1, disminuir la formación de factor de necrosis tumoral, disminuir la formación de interleuquina 8, que también es proinflamante, disminuye la formación de moléculas de adhesión celular, disminuye la transcripción de la sintasa del óxido nítrico, disminuye la activación de las fosfolipasas, sobre todo la fosfolipasa A2, disminuye la actividad de las ciclooxigenasas, sobre todo de tipo 2,
y disminuye la formación del factor nuclear kappa B, que se origina dentro del núcleo. Generalmente, las dosis de prednisona y de prednisolona se acercan más o menos a los 60-70 miligramos diarios. Eso quiere decir que está alrededor del 1 miligramo por kilo día. Es importante siempre tratar de comenzar con estas dosis, pero irlas reduciendo en la medida en que el paciente va mejorando para tratar de administrar la menor cantidad posible que genere un control de la patología del paciente. Ello para tratar de disminuir los efectos adversos. Si el paciente llega a estar, digamos, muy grave, se pueden usar por vía endovenosa. En este caso, la prednisona y la prednisolona no serían los medicamentos adecuados, pero nosotros sí tenemos hidrocortisona que tiene una acción rápida y está disponible para administración parenteral en la forma de ampolletas de 100 miligramos. Cuando el paciente solo tiene una afección rectal o a nivel del colon, se pueden preferir algunas formas de enema que existen de estos corticoides. Cuando la enfermedad es leve, sobre todo en el caso de la enfermedad de Crohn, se puede usar también la budesonida a dosis de 9 miligramos diarios, que existe una forma de liberación controlada para el manejo de estos pacientes, pero sobre todo en los casos de enfermedad de Crohn muy leve, se puede usar entonces budesonida de liberación controlada en una dosis de 9 miligramos al día. El otro grupo de medicamentos útiles para el manejo de esta enfermedad inflamatoria son los análogos de las purinas. Ahí tenemos sobre todo la azatioprina con Z, azatioprina, y tenemos la 6-mercaptopurina. Estos son agentes antimetabolitos. Van a bloquear el uso de sustancias importantes para la síntesis de ácidos nucleicos. Y son sustancias que tienen entonces propiedades inmunosupresoras. La biodisponibilidad de la azatioprina es de un 80%, en tanto que la biodisponibilidad de la 6-mercaptopurina es de apenas un 50%. La azatioprina se metaboliza y transforma en 6-mercaptopurina. La 6-mercaptopurina se metaboliza por unas enzimas llamadas metiltransferasas de tiopurina. Y una vez se metabolizan, se producen entonces unos nucleótidos de guanina. Tanto la azatioprina como la 6-mercaptopurina tienen unas vidas medias de aproximadamente 2 horas, pero sus nucleótidos de guanina tienen acción que puede durar muchos días. Por eso el efecto terapéutico puede a veces tener un retraso de hasta 17 semanas. Eso es importante. Utilizar estos medicamentos a veces puede tener, digamos, un inicio tardío del efecto y mantenerse, digamos, en el tiempo. Hay que tener presente que el alopurinol, un medicamento utilizado para el tratamiento de la gota, puede aumentar los niveles de azatioprina y de 6-mercaptopurina. Hay variantes farmacogenéticas de estas metiltransferasas de tiopurinas.
Eso puede hacer que los pacientes puedan metabolizar más o metabolizar menos la azatioprina y generar más mercaptopurina o menos, evidenciándose más o menos efecto. Entonces eso es importante. Cuando se va a usar estos medicamentos análogos de las purinas, es muy bueno tratar de hacer la tipificación genética para ver qué característica tiene el paciente con respecto a las metiltransferasas de tiopurina. Si son muy activas, entonces a lo mejor habrá que hacer ajuste de las dosis, porque al aparecer más mercaptopurina se genera una mayor toxicidad. La 6-mercaptopurina generalmente se administra una dosis de, más o menos las dosis de ambas pueden oscilar hasta 2 miligramos kilo día para el azatioprina y hasta 1 miligramo kilo día para la 6-mercaptopurina. Hay que tener en cuenta que estas medicaciones no mejoran el 100% de los pacientes después de 6 meses de tratamiento. Solo el 50% logran una remisión. Solo el Doctor, qué 50%. pena interrumpir. Para Sí, las 6, ¿cuál es la dosis? Qué pena. para la 6-mercaptopurina, 1 miligramo kilo día. Y para la azatioprina, 2 miligramos kilo día. Bueno, Valentina, les contaba que a veces la remisión solo se alcanza en un 50% de los casos y cuando esto ocurre a veces se suman corticoides, lo cual permite utilizar los corticoides a unas dosis más bajas y los análogos de las purinas también a una dosis más bajas para reducir los efectos adversos, incrementando el efecto terapéutico. ¿Qué reacciones se describen más frecuentemente con estos análogos de las purinas? Sobre todo las gastrointestinales, en la forma de náusea y vómito. Pero también se puede presentar una depresión de médula ósea, con leucopenia, trombocitopenia. Puede haber macrocitosis, anemias y hepatotoxicidad. Cuando se usen estos medicamentos se debe pedir entonces ojalá el test genético, eso es muy importante. Se debe también pedir cuadro hemático por el impacto que tiene a nivel de la médula ósea y pruebas de función hepática que si se llegan a alterar obligan a disminuir las dosis de este medicamento. Se considera que la actividad de la tiopurina metiltransferasa está reducida hasta en un 11% de los pacientes y está ausente en 0,3% de los pacientes. Entonces es muy importante hacer esa tipificación. También se pueden presentar, entre otras reacciones, fiebres, exantemas, pancreatitis, diarreas y pueden ser también teratogénicas. En el caso del antifólico metotrexato, este es un medicamento que aparte de las enfermedades inflamatorias, sobre todo Crohn, es útil como antineoplásico y también es útil en artritis reumatoidea. Acá nos interesa la utilidad en enfermedad de Crohn. Se puede administrar por vía oral, en tabletas, y también lo tenemos para administración parenteral, por vía subcutánea y por vía intramuscular. Tiene una biodisponibilidad de un 50 a un 90%. El mecanismo de acción básicamente es que inhibe la dihidrofolato reductasa. Esa es la acción básicamente del metotrexato. Inhibir la dihidrofolato reductasa. La dosis más o menos oscila entre 12 a 25 miligramos semanales y genera una
acción antiinflamatoria, también tiene una acción anti-interleuquina 1 y también se sabe que libera adenosina, que tiene propiedades antiinflamatorias. Y también se sabe que estimula la apoptosis. Se sabe que puede estimular la apoptosis. En casos de enfermedad de Crohn es donde más se recomienda. No se recomienda tanto en la colitis ulcerativa, sino más en la enfermedad de Crohn. La dosis del metotrexato oscila entre 12,5 a 25 miligramos semanales. Semanales, o sea, una vez a la semana. 12,5 a 25 miligramos a la semana. Dentro de las reacciones que se pueden presentar con este medicamento, tenemos la depresión a nivel de la médula ósea, puede haber una anemia megaloblástica, puede haber alopecia y puede haber mucositis, o sea, lesión de las mucosas en la forma de la mucosa bucal y las mucosas intestinales, pudiéndose llegar a presentar, por ejemplo, hemorragias. Para contrarrestar su efecto antifólico, se puede usar entre 1 a 5 miligramos día de ácido fólico. Con este medicamento se describen riesgos de fibrosis, sobre todo a nivel pulmonar y a nivel de hígado, y riesgos de insuficiencia renal. El otro grupo de medicamentos útiles en estas enfermedades inflamatorias son los bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Dentro de estos bloqueadores del factor de necrosis tumoral, estos se usan porque se sabe que en la enfermedad de Crohn se altera la dinámica de los linfocitos, sobre todo aquellos linfocitos ayudadores o cooperadores. Y se produce factor de necrosis tumoral que al unirse al receptor del factor de necrosis tumoral genera entonces una reacción inflamatoria. Lo que se busca entonces es el bloquear al receptor para que no permita la unión del factor de necrosis tumoral. Ahí tenemos sobre todo 3 medicamentos: el infliximab, el adalimumab y el certolizumab. Esos son 3 bloqueadores del factor de necrosis tumoral que se han usado en la enfermedad de Crohn. El infliximab y el adalimumab son anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. Estos medicamentos tienen unas vidas medias de más o menos unos 10 días. Lo que hacen es neutralizar la actividad del factor de necrosis tumoral. Y como mecanismo, finalmente reducen la liberación de citocinas proinflamatorias. Tienden a utilizarse en enfermedad de Crohn de moderada a grave, pero cuando no ha habido respuesta al tratamiento, digamos, estándar con aminosalicilatos o con sulfas. O con corticoides. Se puede llegar a presentar una pérdida de la respuesta. Esa es una cosa que ocurre. Y dentro de las reacciones importantes, nosotros tenemos sobre todo las que más destacan son los cuadros infecciosos y principalmente respiratorios y neurológicos. Dentro de esas reacciones, esas infecciones se producen porque ellos suprimen la respuesta inflamatoria, mediada sobre todo por los linfocitos T ayudadores.
También se puede llegar a presentar cuadros sépticos, TBC, micosis y reactivación de una TBC que puede estar latente. Importante, antes de administrarlo, se recomienda hacer pruebas de PPD, derivado proteínico purificado, para tratar de detectar si el paciente tiene una TBC latente, porque se puede reactivar y diseminar. También se han descrito, aparte de las infecciones y los tumores, infecciones respiratorias altas en la forma de sinusitis, bronquitis, neumonías y celulitis. Se sabe que el riesgo se incrementa cuando se administran junto con corticosteroides. Otras reacciones que pueden aparecer con estos medicamentos son la fiebre, la urticaria y algunas retardadas en la forma de enfermedad del suero y tumores de tipo linfoma. Entonces, dentro de las reacciones comunes, los cuadros infecciosos, sépticos, los tumores, linfomas y enfermedad del suero, siendo pues reacciones graves. Vamos ahora a comentar el grupo de los bloqueadores de las integrinas. Las integrinas son moléculas de adhesión a los leucocitos. Estos leucocitos se unen a las integrinas para facilitar entonces su movimiento a través de las células, hacer los procesos de diapédesis. Aquí tenemos nosotros sobre todo el natalizumab. Ese natalizumab es un anticuerpo monoclonal contra la subunidad alfa de la integrina, porque la integrina tiene una subunidad alfa y tiene una subunidad beta. Este natalizumab se va a unir sobre todo a la subunidad alfa de la integrina, lo cual impide que los leucocitos se unen y migren entonces a través de las células, incrementando el proceso inflamatorio. Se han observado mejorías en algunos pacientes con enfermedad de Crohn, sobre todo cuando aquella es moderada. Y sobre todo se recomienda usarla si ha habido fracasos con otros tratamientos. No se deben administrar, ojo, no se deben administrar si el paciente está recibiendo otros agentes inmunosupresores, debido a que se ha presentado una complicación que se llama la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esa leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad de origen viral que ataca el sistema nervioso central y puede producir secuelas neurológicas graves a largo plazo. Se ha observado que aparece más cuando se usan los bloqueadores de la integrina con otros agentes inmunosupresores. También pueden aparecer reacciones o infecciones de tipo oportunista. Bueno, hemos comentado algunos grupos de medicamentos que se usan en la enfermedad inflamatoria intestinal, bien sea enfermedad de Crohn, bien sea colitis ulcerativa. A veces con una sola instancia no se logra una mejoría notoria del paciente y a veces se utilizan algunos combinados, pudiéndose usar unos, contraindicándose en otros. De todo este grupo de medicamentos,
Tal vez los que ustedes más van a tener a la mano y quizás los que ustedes más van a formular son el grupo de los aminosalicilatos y el grupo de los corticoides. Dentro de los aminosalicilatos, tal vez la sulfasalacina va a ser el medicamento que más van a tener a la mano y quizás ustedes lo van a formular. Y dentro de los corticoides, la prednisona es el medicamento tal vez que más van a tener disponible y que ustedes lo van a formular. De suerte que voy a resumirles algunos aspectos farmacológicos de estos dos medicamentos. En el caso de la sulfasalacina, este medicamento se presenta en tabletas de 500 miligramos. La dosis generalmente puede oscilar entre 1 hasta 3 gramos al día. Ideal, comenzar con dosis pequeñas, generalmente en la forma de 250 miligramos cada 12 horas y se van aumentando 500 miligramos cada semana. Según la necesidad y la respuesta del paciente, se podrá llegar a necesitar hasta 3 gramos diarios. Pero idealmente hay que empezar con dosis pequeñas e ir escalando la dosis para ir probando la tolerancia del paciente. Mucho más cuando es un medicamento cuyos efectos se demoran semanas. Y eso hay que informárselo al paciente. Este medicamento se absorbe en un 10 a un 15% a nivel gastrointestinal, se metaboliza en el colon, liberando sulfapiridina y liberando ácido 5-aminosalicílico. Ambos van a generar efectos que se consideran útiles en la enfermedad inflamatoria intestinal. La sulfa en la forma de un efecto antibacteriano y el ácido 5-aminosalicílico en la forma de un efecto antiinflamatorio. Se distribuye ampliamente, se metaboliza tanto en el intestino como en el hígado. La vida media es de 7 horas y se elimina principalmente por el riñón. Hay situaciones que contraindican el uso de la sulfasalacina, sobre todo pacientes que sean alérgicos a las sulfas, pacientes que sean alérgicos al ASA, pacientes que hayan tenido antecedentes de agranulocitosis, niños menores de 2 años, en casos de haberse presentado obstrucciones urinarias, porque los sulfas pueden depositarse en los túbulos y causar obstrucción. También el ASA puede producir lesión renal y en las gestantes. ¿Qué reacciones? Sobre todo gastrointestinales en la forma de náusea, vómito, diarrea sanguinolenta, anorexia, artralgias y discrasias sanguíneas, como ya lo habíamos mencionado. También se puede presentar una lesión hepática y también una alteración semejante a una mononucleosis infecciosa con rash y alteraciones bucales. Puede desencadenar fenómenos alérgicos, asmáticos, sobre todo por el ASA y por la sulfa. Incluso también se puede llegar a presentar Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica, que puede ser producto tanto de la parte sulfa como de la parte ácido 5-aminosalicílico. Interacciones. El hierro y los antibacterianos pueden alterar la absorción de la sulfasalacina. ¿Qué cuidados? Cuando se presentan los síntomas gastrointestinales se pueden reducir las dosis. Se pueden hacer ajustes disminuyendo y mirando cómo va evolucionando el paciente. Si se dan más de 2 gramos al día de sulfasalacina, se recomienda dar ácido fólico en la forma de 1 miligramo diario. Puede tornar la orina alcalina y puede aparecer interacción con hierro
y con antibacterianos. Tanto el hierro como los antibacterianos pueden reducir la absorción de la sulfasalacina. Decíamos que puede tornar la orina alcalina y puede también generar una coloración amarillenta a nivel de la piel. El efecto puede demorar semanas en hacerse evidente. Es importante informarle al paciente de este riesgo y que no suspenda la medicación. Importante, se deben hacer controles con cuadros hemáticos, pruebas de función hepática y pruebas de función renal. En el caso de la prednisona, este es un medicamento del grupo de los corticosteroides, específicamente del grupo de los glucocorticoides. Lo conseguimos en tabletas de 5 miligramos y de 50 miligramos. Y la dosis puede oscilar entre 0.5 a 1 miligramo kilo día. 0.5 a 1 miligramo kilo día. Ideal. Si se comienzan con estas dosis, se deben ir reduciendo lentamente. Jamás se pueden suspender en forma abrupta, sobre todo si se lleva más de 14 días de administrarlo, porque se puede presentar una supresión del eje María Alejandra, 0.5 a 1 miligramo kilo día. Y se puede ir disminuyendo la dosis lentamente hasta 5 o 10 miligramos diarios. Cuando el paciente lleva más de 14 días recibiendo este medicamento, nunca se puede suspender abruptamente. Porque mientras se administra, el organismo deja de producir cortisol. Y si no se le da, el paciente queda sin cortisol en su organismo y hace una insuficiencia suprarrenal aguda que puede llegar a ser mortal. Este medicamento, la prednisona, se absorbe bien por vía oral, se distribuye en forma amplia, se metaboliza en el hígado y su vida media es de más o menos 3 horas, 3,5 horas, eliminándose principalmente por la orina. Tiene contraindicaciones: las enfermedades sistémicas por hongos, los pacientes hipersensibles. ¿Qué interacciones se pueden presentar? Sobre todo con rifampicina y fenitoína. Estos medicamentos aumentan el metabolismo de los esteroides, debiendo hacer ajustes en las dosis. La anfotericina B y los diuréticos pueden incrementar la pérdida de potasio, generando hipocalemias mucho más severas. Y con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la neostigmina y la fisostigmina, se pueden aumentar los fenómenos de debilidad muscular. Puede disminuir la eficacia de vacunas y toxoides para inmunizar. ¿Qué cuidado se debe tener antes de administrar prednisona o un corticoide de este tipo? Primero, que el paciente no tenga una TBC activa, no tenga síntomas de una TBC. A veces hay que pedir una radiografía de tórax. Que haya una TBC sin diagnóstico, que haya una diverticulitis, úlceras gastrointestinales. Estos medicamentos pueden generar ulceraciones gastrointestinales. Vigilar la presión arterial porque se puede incrementar. Que no haya osteoporosis, porque estos medicamentos alteran la absorción del calcio y pueden facilitar las fracturas espontáneas. En pacientes miasténicos se puede incrementar la debilidad muscular. Mucho cuidado porque estos medicamentos, ya lo dijimos, suprimen el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Entonces, el paciente que está tomando este medicamento por largos periodos
Generalmente más de 14 días no vuelve a producir cortisol endógeno. Se suprime la ACTH que se genera a nivel de la hipófisis y no se estimula la producción de cortisol en la glándula suprarrenal a nivel de la corteza y el paciente queda sin cortisol. ¿A qué hora se debe suministrar? En las horas de la mañana, porque en las horas de la mañana es cuando hay un ciclo circadiano de la producción de cortisol. Entonces, para ayudar a ese ciclo circadiano, el medicamento se administra en la forma de tabletas en la mañana. Nunca suspender abruptamente, vigilar la aparición de depresión, de psicosis, vigilar el azúcar, porque los pacientes algunos pueden hacer hiperglicemias, sobre todo si son diabéticos, y se pueden llegar a descompensar. Cuando el paciente tenga estrés y esté recibiendo corticoides, se deben incrementar las dosis de corticoide. ¿Qué vigilar en el paciente? Vigilar el potasio, vigilar el calcio. Y si se baja el calcio, se deben dar suplementos de vitamina D, de calcio, también de vitamina C y de folatos. Cuidado con los golpes, así sean leves, porque los golpes leves pueden producir fracturas espontáneas en pacientes que consumen este tipo de medicamentos a largo plazo. Cuidado con el ASA, con los antiinflamatorios no esteroideos, con los anticoagulantes, porque pueden aparecer hemorragias gastrointestinales. Y se le debe advertir al paciente que puede ganar peso y pueden aparecer edemas y que es mejor que reporte este tipo de situaciones para mirar qué se hace. Bueno, hemos comentado hoy entonces un grupo de medicamentos útiles en enfermedades gastrointestinales, como son las enfermedades inflamatorias, que se manejan con antiinflamatorios, pero que no son antiinflamatorios no esteroideos, se manejan con antiinflamatorios tipo aminosalicilatos, tipo corticoides, tipo antifólicos como el metotrexato, análogos de las purinas como la zatioprina y la seimercaptopurina, bloqueadores de la integrina, etc. Este grupo, entonces, es un grupo importante para que ustedes lo tengan presente, lo estudien, lo exploren y sobre todo repasen muy bien la farmacología tanto de la prednisona, que es un corticoide muy usado en esta enfermedad y en otras, y también de la sulfasalacina, que es tal vez el aminosalicilato más utilizado en este tipo de enfermedad. Bueno, no sé si tenemos dudas, inquietudes, los conceptos quedaron claros, los grupos quedaron claros, los conceptos farmacológicos de los medicamentos quedaron claros. Si es así, entonces podemos dejar así. Bueno, Laura me informa que todo quedó claro, María Alejandra también. Entonces me alegra mucho haber compartido con ustedes esta sesión del día de hoy. No me despido sin antes recordarles la actividad del viernes sobre escribir para publicar los trabajos de investigación. Yo le voy a mandar a Esteban el link para que lo comparta con todos. Es gratuito, se pueden inscribir y ojalá todos lo hagan porque eso nos va a servir mucho, mucho, mucho para el trabajo que estamos haciendo, porque este trabajo que se está haciendo, lo ideal es que no quede ahí terminado el semestre, sino que ya una vez con todo lo del trabajo del semestre, hacer ya la parte introductoria y se empieza ya a escribir el artículo con la parte introductoria. Una vez escriba la parte introductoria, yo hago el proceso estadístico del manejo de la información de las bases de datos
sobre cada una de las reacciones y de esa manera ya elaboramos la metodología, los resultados y hacemos la discusión para comparar lo que ustedes encontraron este semestre sobre la información que hay disponible con lo que vamos a encontrar nosotros una vez hagamos los análisis estadísticos y poder entonces sacar unos resultados y unas conclusiones. Y con la bibliografía, ajustándonos a los estándares y requerimientos de las revistas, pues poder sacar el artículo y ojalá nos lo publiquen, lo cual es muy bueno para ustedes, para mí, para la universidad. Darle visibilidad a la universidad y sobre todo para la gente que es la que va a tener el beneficio de toda esa información que hasta hoy quizás no se conozca. Es posible que encontremos cosas nuevas que no están publicadas y con eso vamos a beneficiar grandemente el ejercicio médico de aquí en adelante, puesto que va a haber más información con respecto a la seguridad de los medicamentos. Entonces los invito a que participen en ese seminario que es gratuito, creo que dura como 1 hora, me parece, o 2 tal vez, pero es una cosa muy, creo que va a ser muy enriquecedora para todos los que lo hagamos. Entonces, buen día, muchas gracias, estamos pendientes y bueno, que tengan una buena mañana y un feliz día. Ana Sofía, muchas gracias. Claudia Doctor, Lorena, buenos días. Laura, bueno, María Camila, Cristian, Ricardo, Diego Alejandro, muy bien. Doctor, ¿me Sí, escucha? sí, Buenos sí, días, doctor. sí, Doctor, lo que pasa es que el día viernes, pues como no tenemos clase, nosotras, el grupo de rotación de nosotros tiene programado el horario de 10 a 11 de la mañana con usted. Entonces, queríamos saber para cuándo podríamos dejar la rotación. Ay, sí, porque me parece que es a las 10, me parece que es a las 10 esa sesión y yo quiero asistir y me gustaría mucho que todo el grupo de ustedes asistiera. Sí, Permítame, señor. yo confirmo a ver aquí entonces la hora. A ver, aquí tengo la confirmación. Dice viernes 30 de octubre a las 10 a.m. Ah, sí, 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 correcto. Pues a ver, de todas maneras, el viernes no hay clase. Si ustedes quieren, no hacemos la actividad de la práctica el viernes y la dejamos para la semana siguiente. Sí, señor. Sí. Entonces, para la Y semana podemos, siguiente. sí, podemos mirar en qué momentico, puede ser el lunes o en qué momentico la podemos hacer, ¿de acuerdo? Tengo entendido que ni el viernes ni el martes hay actividad académica en la universidad. Entonces, quedamos pendientes para que cuadremos esa sesión del viernes y la hagamos, puede ser la otra semana. Miramos un momentico, es 1 hora. La idea es que cada estudiante saque 5 factores que hacen difícil e inadecuada la relación médico-paciente y 5 factores que hacen difícil o inadecuada la prescripción farmacológica, ¿de acuerdo? Y que sean factores diferentes, ¿sí? Que no sean repetidos. Listo, doctor. Entonces, el viernes no hagamos nada y ya nos pondríamos de acuerdo para hacerlo la otra semana, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, pero recuerden, los invito entonces a la sesión. Le voy a compartir a Esteban ya mismo el link por WhatsApp para que estén atentos y se puedan entonces inscribir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces muy buen día.